Buenas tardes para todas, para todos. Hoy vamos a tener el encuentro sincrónico para describir la fase 4, propiedades psicométricas y resultados del instrumento del curso de psicometría. Entonces, pues en primer lugar quisiera dar unas recomendaciones. Am, Recuerden que es importante realizar los aportes individuales e ir construyendo el trabajo colaborativo ah, de manera oportuna. Sobre todo los aportes individuales, si ustedes dejan para lo último, pues es muy probable que pues a nivel del grupo ya sus aportes no los puedan incluir. Y lo que observamos los tutores es que cuando hacen los aportes individuales de manera muy tardía, pues eso, digamos que da lugar a distintos conflictos, dificultades. Entonces, por eso se sugieren unas fechas y pues es una cuestión de organización del tiempo. Sabemos pues que todos tenemos múltiples ocupaciones, el trabajo, la familia, pero sí debemos acostumbrarnos a ser ahí oportunos y no dejar para los últimos 3 días o incluso el último día, porque pues ahí ya digamos que a quien le corresponde compilar pues le queda muy difícil. Sí, es una cuestión como de respeto también al interior de cada grupo. Am, También como recomendación para esta fase, vale la pena que repasen conceptos de estadística descriptiva por ese análisis estadístico que ustedes tienen que realizar pues, con los datos que recojan, ¿sí? Pues iré explicando esto ahorita más adelante. Pero pues cuando me refiero a conceptos de estadística descriptiva, pues eso incluye hablar de entender qué es una variable y qué tipo de variables existen. Entonces, pues hay variables nominales, ordinales, de intervalo, de razón. También dentro de la estadística descriptiva, pues está las medidas de tendencia central, promedio, mediana, moda. Recuerdo que sí, tal vez fue en el primero o segundo encuentro sincrónico, pues hice un ejercicio a manera de ejemplo de análisis de estadística, análisis estadísticos y pues de estadística descriptiva y medidas de dispersión, desviación estándar y varianza. Pues todo eso se puede hacer en Excel, ¿sí? En ese ejercicio que les hice de los primeros encuentros sincrónicos, pues ahí trabajé Excel y les compartí el archivo de Excel y bueno, en el video pues espero que hayan realizado pues como el ejemplo. También como recomendación, como punto de partida, lo primero que se debería hacer, considero, pues es, claro, leer muy bien, leer detenidamente el mensaje de apertura del foro. En general, o sea, esa sería como la de las recomendaciones más importantes y que cuando no se hace, pues de ahí surgen muchos errores. Hay errores que evidencian que no se ha leído detenidamente el mensaje del foro. Entonces, pues en el mensaje del foro, si ustedes lo revisan detenidamente, pues verán que en la parte de abajo, sí, pues siempre que uno adjunta archivos, pues aparecen es en la parte inferior. Entonces, van a encontrar en ese mensaje de apertura un conjunto de archivos, de documentos. Los tutores, pues les compartimos a los grupos un consentimiento informado, un cuadernillo de automedicación para los grupos pares y para los grupos impares, el cuadernillo de actitudes ambientales. Entonces, bueno, ya de todas maneras, varios grupos han comenzado a recoger datos, pero creo que
son más los que no han iniciado este proceso. Eh, pero pues por si acaso, tener clarísimo que ustedes en esta fase 4 sí van a aplicar una prueba y que es la prueba que se les proporcionó. Y la prueba en sí, pues es el archivo cuadernillo, ¿sí? Cuadernillo de automedicación para los grupos pares, cuadernillo de actitudes ambientales para los grupos impares. Hay un archivo libro de códigos, en el que van a encontrar, pues, cuando ustedes apliquen el cuadernillo, entonces, pues van a hacer unas aplicaciones con amigos, parientes, familiares. Ah, pues lo primero es que firmen el consentimiento informado los participantes. Es un consentimiento informado grupal y pues aplican el cuadernillo y luego pues van a pasar esa información del cuadernillo a un archivo de Excel, base de datos, ¿sí? Base de datos. Pero la tabulación de esa información pues debe hacerse teniendo a la mano el archivo libro de códigos que me va a indicar pues cómo debo registrar esa información. Y un último archivo que se les compartió, hoja de respuestas, pero ese es opcional. Entonces, bueno, voy a salirme aquí. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces aquí, de todas formas, pues los archivos, automedicación, actitudes ambientales, van a tener unas diferencias, claro, el cuadernillo, pero pues digamos aquí entro a automedicación a manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, pues el consentimiento informado, espero pues aquí que el equipo me colabore, que a veces se pone lento, es un consentimiento grupal, no es así porque si no, pues también se nos van muchas hojas. Cédula, nombre, firma. Listo, ese es el consentimiento informado. Y aquí pues dice, sí, lo que, el acuerdo que hace la persona. Esto es muy importante en la psicología, ¿no? Siempre que uno va a hacer como recolección de unos datos, eh, de pronto si es una actividad grupal y es como una charla o algo así, pues no se requiere un consentimiento informado, pero si ya yo voy a recoger unas informaciones, ahí sí, pues, o sea, es para que lo tengan presente en sus futuros, pues, trabajos en la universidad, pero luego, pues, también como psicólogos. Am, entonces voy a entrar al cuadernillo automedicación y aquí primero, pues, son unas informaciones, características sociodemográficas, unas preguntas de nivel de salud y calidad de vida y ya la prueba como tal en escala Likert, ¿sí? Esta es la de automedicación. Tener en cuenta que la automedicación tiene 30 ítems, 30 ítems. Y la de actitudes ambientales tiene 28. Entonces, pues yo aplico, cada estudiante aplica 10, ¿sí? Cada estudiante aplica 10 a 10 participantes. El grupo recoja por lo menos datos de 40 participantes. Esta es la hoja de respuestas, ¿sí? Es opcional, porque pues también lo pueden diligenciar en el mismo cuadernillo. Este es opcional. El libro de códigos entonces me va a decir cómo debo yo diligenciar esa información. Entonces, por ejemplo, eh, si sus participantes viven en Cundinamarca, pues usted no va a escribir Cundinamarca, sino que va a escribir 5. Si sus participantes viven en el Meta, usted no va a escribir
meta, sino que voy a escribir 24. Am, el género M, F y N, ¿sí? Masculino, femenino, no binario. La identificación, pues sí es el número, porque ahí ni modo, no hay forma. La ciudad también, no hay una codificación, digamos, por numeritos de las ciudades o municipios, porque pues como Colombia tiene miles de, sí, ciudades, municipios, caseríos, corregimientos, bueno, entonces, no, ahí usted escribe Facatativá, Bogotá, Casillas, Puerto Carreño, bueno. Nivel educativo, entonces, no escriba primaria, secundaria, sino pues PS. Es como para agilizar el diligenciamiento, ¿sí? Y a esto es a lo que le llamamos libro de códigos, no pensar que es por allá una cosa ahí rara como de programación o algo así, no. Em, y la prueba, pues, lo que ya hemos venido trabajando, los participantes en el cuadernillo, em, pues responden la prueba en escala Likert y usted va a pasar al Excel los numeritos, o sea, totalmente en desacuerdo, pues es uno, en desacuerdo 2, así, hasta totalmente de acuerdo que es 5. Y ahí el archivo Excel ya tiene como la formulita para mostrarle la suma de las respuestas. Y aquí, escala de calificación o también tabla de interpretación. Entonces usted ya de pronto me estoy adelantando y es como lo que tiene que ver ya como con empezar a interpretar la información que uno va a presentar en resultados. Entonces, si un sujeto obtiene de puntuación 110, pues eso me indica que tiene una favorabilidad media hacia la automedicación. Y si yo luego también obtengo el promedio, o sea, cojo pues todos los puntajes totales en la prueba de escala Likert, ¿sí? De todos mis participantes, los sumo y los divido en el número de participantes, o sea, pues la formulita de promedio, saco el promedio del grupo y el promedio me da 110,5 o lo que fuera, o 105,8. Entonces también yo pues ahí, en promedio los participantes tienen un nivel de favorabilidad media hacia la automedicación, porque si digo, digamos, 105,8, pues ese está en este rango. Pero bueno, ahí ya me estoy adelantando un poco. En el Excel, por favor revisen también, o sea, yo les he compartido ahí distintos videotutoriales. Ahorita les menciono como para no hablar de varias cosas al tiempo. Estamos pues viendo ahorita los archivos, reconociéndolos. Sé que ahí están como en distintos momentos. Algunas pues esto ya les es muy familiar, otras no tanto. Bueno, aquí este ejemplo de Hermenegildo pues tienen que borrarlo, pero pues entonces se les da este ejemplo para pues como una guía, ¿no? Aquí está codificado de acuerdo al libro de códigos. El archivo pues tiene ahí como sí, o sea que yo incluyo, yo elijo ahí. am, Aquí las preguntas de calidad de vida, ¿sí? Estas preguntas, por favor, cuando vayan a hacer eh, como análisis y eso, estas preguntas de salud y calidad de vida, no meterlas como en el mismo costal con lo que es la prueba en escala Likert, que aquí en este caso, por ejemplo, pues es automedicación. Y sí, hay como una serie de fórmulas y de procedimientos estadísticos que se han revisado los videos que les he compartido, pues ya entonces uno empieza a trabajar con los puntajes y entonces aquí, por ejemplo, lo que les decía, si yo me paro aquí, pues ya me aparece la fórmula
ya esa parte se les hizo y es eh, la suma que da de Hermenegildo en la prueba Likert. Aquí le da 119. Queda 119, suma desde U2 hasta AX2, ¿sí? O sea, desde este, entonces allá se les dio la suma, ¿sí? Y pues ustedes van a tener que ir llenando esto. Aquí pues como esto está puros ceros, entonces aquí media aritmética o promedio 238, pero pues obviamente es porque pues, son puros ceros, ¿no? Espero hacerme entender. O sea que lo que estoy diciendo va más es a que, por ejemplo, si usted cuando diligencie sus 10 participantes y de pronto pues aquí le va a aparecer un promedio, pero no, pues para que el promedio esté bien pues tiene que borrar todos los ceros y es como que revisar que la fórmula coja solamente de esas 10 celdas. Entonces, pues esta es la base de datos. Si quisiera entrar también al de actitudes ambientales, porque ese tiene su, su cuestión y es que aquí hay unos que aparecen en rojo, ¿sí? En el de actitudes ambientales, unos que aparecen en rojo. ¿Por qué aparecen en rojo? Les pregunto. Porque son las que son las preguntas inversas, las ¿Sí? ¿Quién respondió? yo, Mónica. Mónica. Bueno, por favor, escribe en ¿Sí? el chat tu nombre y respondí la pregunta de los ítems inversos. ¿Listo? Vale, ya Escribe lo en el estoy. chat. Listo. Exactamente. Entonces, afortunadamente en la fase 3 pues yo les compartí, yo les hablaba ya de, de los ítems inversos. Aquí también aparecen en el cuadernillo con un colorcito, bueno, hubiera podido ser un poquito más diferente el color. eh, y claro, cuando ustedes pues digamos fotocopien eso, ya la diferencia de color no se ve. O sea, pues no sé si aquí alcanzan a apreciar pues que sí, está en un color un poquito diferente. Pues es como si fuera un vino tinto. Entonces esos, para los de actitudes ambientales, ¿sí? Automedicación, por favor, no se vayan a confundir ahí. Esto que estoy diciendo, pero pues claro, debo ser justo y en esa parte sí entrar ya en esa diferencia. Y en actitudes ambientales son 28 ítems, entonces, teniendo en cuenta que los ítems 8 al 15 y 23 al 28, marcados en rojo, son de escala invertida al momento de tabular en Excel, debe generar la puntuación contraria. En este caso, entonces ahí dan el ejemplo del ítem 15. En este caso, cuando la persona marca 1, la puntuación a tabular sería 5, por lo que busca es medir la actitud positiva, siendo equivalente a los siguientes valores. Entonces, tener esto muy presente, del 8 al 15 y del 23 al 28 son ítems inversos. Entonces, si la persona pone 5, yo marco 1. Si pone 4, yo marco 2. Si pone 3, pues es 3. Si pone 2, marco 4 y si pone 1, marco 5. Bueno, me permito leer el ejemplo para aterrizar, pero pues sí, yo creo que ahí se va entendiendo. Entonces el ítem 15 dice, no tiene sentido involucrarse en la protección del medio ambiente debido a que rara vez se genera un cambio. Entonces digamos, bueno, ese de todas maneras ahí es como que se podría interpretar pronto ya es más como la fe o la esperanza que tenga la gente.
en el prójimo, pues, pero, o sea, digamos que yo soy súper ecologista, ¿sí? Usted le aplican esto a un primo que es súper ecológico, dice, no tiene sentido involucrarse en la protección del medio ambiente, entonces el primo ecológico va a decir, no, porque entonces, ¿cómo estaríamos si pensáramos que no tiene sentido? O sea, nos despreocupamos más y pues vamos a estar peor. Entonces, ese primo dice, no, totalmente en desacuerdo. Ese totalmente en desacuerdo me está indicando es que este primo pues tiene una actitud ambiental de favorabilidad, pero como el ítem es invertido, entonces pues marca uno, está totalmente en desacuerdo con esa afirmación, pero ese uno lo tengo que tabular como 5, ¿sí? Lo tengo que tabular como 5. Con estos ítems inversos, digamos que sí, también lo que pasa es que las personas, lo que yo les decía en el encuentro sincrónico de la fase 3, que de todas maneras cuando la persona se acostumbra a, si la mayoría de ítems son directos, la persona termina también respondiendo mecánicamente y no se percata de esos ítems inversos que pues que el sentido está eh, pues al revés, ¿sí? Está, digamos que se está diciendo, se está planteando una idea, digamos, semánticamente al revés en comparación con las otras. Listo. Bueno, si tienen dudas, pues vayan las van anotando en la parte final, pues resolvemos entonces las dudas. Bueno, aquí ya entonces pues quedaron revisados todos los archivos que se les compartió. Ustedes entonces van a nivel individual a revisar los contenidos de la unidad 2 y 3, van a pues a esas lecturas que de pronto ya hicieron para que el curso sea provechoso. Sí, revisar las lecturas de confiabilidad y de validez. Esos capítulos de Barrios era uno y bueno, el otro no me acuerdo, pero eran como, los dos eran como de a dos autores. Uno era Barrios y Cosculluela y el otro pues no recuerdo. Am, Aplican el instrumento, entonces lo que he venido diciendo a 10 participantes, diligencian los datos en Excel, teniendo ahí a la mano el libro de códigos. Todos los participantes, por favor, que sean mayores de edad, ¿sí? Porque cuando son menores de edad, pues hay que aplicar también un asentimiento informado. Entonces, no, es solamente con consentimiento. Digamos, para evitarnos ahí curarnos en salud, por favor, entonces, con mayores de edad. Presentan aportes al procesamiento de datos en Excel y aporte en texto al análisis de los resultados, ¿sí? Unos párrafos que cada una elabora para analizar resultados, para discusión y también pues una conclusión, enfatizando en la promoción de la salud mental y el bienestar psicológico. Y pues aquí esto lo pongo en negrilla, importante, y espero y confío que en todos los grupos por lo menos un integrante revise este video tutorial, sí, este encuentro sincrónico, esta grabación. Am, que es importante que los análisis estadísticos los hagan sobre los datos ya unificados de todo el grupo. O sea, usted aplica sus 10 y los pasa a Excel y los comparte de manera oportuna, ¿sí? Es una muy mala práctica hacer los aportes los últimos 2 días, o sea, eso se siente, digamos que, irrespetuoso con el grupo. Y se pierde la oportunidad de una retroalimentación también, porque por reglamento, pues digamos que los últimos 3 días ya no, ¿sí?
ni se deberían ni incluir los aportes en el trabajo y ya no tampoco se tendría que retroalimentar, ¿sí? Por reglamento. Entonces, ustedes pasan la información al Excel, cada uno, ¿sí? Cada uno hace esa tarea y luego un miembro del grupo, alguien en el grupo tiene la tarea de unificar, o sea, pues de pasar todo a un Excel, todo a un Excel, o sea, que le quede en un archivo Excel los datos de 40 participantes, por lo menos de 40 participantes, ¿sí? Los 10 más 10 más 10. Si logran 50 porque el grupo no se fragmentó, sino que son los 5 integrantes, pues mucho mejor. Si alguien es un grupo de dos, pues ahí les toca entonces a cada uno de a 20, ¿sí? De a 20. Si son tres, bueno, lo mismo, o sea, de dos en adelante, eh, por lo menos 40. La única excepción que puedo hacer es si alguien trabaja individual, listo, que aplique a 20, por lo menos a 20, pero ya menos no porque pues es que pierde el sentido como a nivel conceptual de la estadística. Y hay que corregir eso. Hay grupos, o más bien, grupos no, trabajos individuales que presentaban en fase 3 solamente 10 ítems, ¿sí? De la misma forma que en fase 2 entonces no presentaban los 15 y los 10 hechos de cronología internacional y nacional, sino menos. No, se tiene que cumplir con lo que solicita la guía, eh, asumiendo el hecho de que se trabaja individual. O sea, no hacer como la división de que como los grupos son de 5 y yo trabajo individual, entonces presento la quinta parte. Eso en ninguna parte está escrito así. Aquí ya es, digamos, como una concesión que hago que quien trabaja individual, entendiendo que puede ser difícil también la recolección de los datos y bueno, esto entonces por lo menos 20, pero solamente quien trabaja individual, ya si trabajan dos, pues entonces ahí 20 más 20, 40, ¿sí? De dos en adelante que sean por lo menos los 40 que se piden en la guía. El trabajo grupal entonces va a incluir la portada, la introducción. La introducción también, digamos que aquí hay que prestar atención en esta parte. La, en un artículo, eh, cuando yo hago la descripción de los participantes, que los participantes tienen en promedio una edad de 20, o sea, el promedio de la edad es de 27,4 años, con una desviación estándar de 2,5, que el 30% son hombres, el 70% mujeres, o sea, en frecuencia o en porcentajes. Sí, o sea, em, puedo decir que 15 son hombres, 25 son mujeres, o puedo pasarlo a porcentajes, ¿sí? Sí, no sé, 35 hombres, 65% mujeres o lo que fuera. Y que el 80% viven en Cundinamarca y el 20% en Boyacá. Am, Todo eso, si él fuera un artículo, tendría que ir en la subsección de participantes en el método, ¿sí? Del método. Pero como en esta fase no hay método, entonces va a ir en introducción, no en resultados. Porque cuántos son hombres, cuántos son mujeres, eh, cuántos viven en Cundinamarca, cuántos viven en Boyacá, esos no son resultados. Ya la gente o es hombre o es mujer. Ya la gente vive o en Cundinamarca o en Boyacá. No sé si me hago entender. Esos no son resultados, es la caracterización sociodemográfica. Y en la guía se menciona introducción, ta, 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 no sé qué, destacando participantes y procedimiento.
¿Por qué? Porque participantes y procedimiento corresponde al método, pero como este trabajo no tiene método, entonces va a ir en introducción y no en resultados, porque si lo pongo en resultados es como reforzarle un error, ¿sí? Un error que de pronto usted después va a repetir. ¿Qué va en resultados? En resultados va a incluir, entonces en resultados no va lo que es características sociodemográficas, sino ya respuestas que da la gente a algo que le pregunto, ¿sí? Entonces, en resultados ya sí incluyo lo de salud y calidad de vida, esas tres preguntas de salud y calidad de vida, y obviamente lo de la prueba en escala Likert. En resultados yo voy a empezar a hablar entonces de, puedo presentar una tabla con los puntajes totales obtenidos por las personas en la prueba en escala Likert, una tabla con esos puntajes totales. Otra tabla en la que presento promedio, mediana, moda, desviación estándar, varianza sobre esos puntajes totales. O sea, eso de 119 o 120, 140 o lo que le dé a la gente, sobre esos datos de los puntajes totales, saco promedio, mediana, moda, desviación estándar, varianza. Y también, para darle ya el toque de psicometría, em, puedo calcular la confiabilidad por alfa de Cronbach, que esa sí tiene pues su fórmula. O sea, que ahí toca. El Excel no tiene esa función como incluida automática, sino que yo debo ir haciendo un paso a paso para la fórmula. Discusión. Entonces, bueno, ahorita hablo también de cada sección. No se preocupen si sienten que de pronto que como que hay cosas que se están omitiendo. Ahorita empiezo sección por sección. En discusión, así de manera breve, se incluye la contrastación de los propios resultados con el marco teórico que ustedes pues elaboraron en la fase 3 y también pues cierro con unas conclusiones, 2 a 3 páginas, y las conclusiones pues pueden ser unas 3 conclusiones. En la discusión se deben citar fuentes, ¿sí? Y ahí la recomendación es que ustedes cojan unos cuantos artículos que sean investigaciones y los cojan como ejemplos de lo que debe ir como en estas secciones de resultados y discusión. Eh, Reiterando que, por ejemplo, si igual si cogen un artículo, no, aquí van a encontrar el método y aquí en esta fase 4 pues no se pide el método. El método pues era ahí en la fase 3. Limitaciones y sugerencias, ahorita describo eso, las referencias también. Y anexo, van a incluir una captura de pantalla de la base de datos en Excel, ¿sí? Aquí hay unos aspectos a tener en cuenta. Mm, Entonces, pues que ya se ha dicho que la muestra sea de por lo menos 40 participantes, sin excepción, ya teniendo en cuenta de todas maneras lo que mencioné, pues sí, la única excepción es el trabajo individual. Listo, trabaje con 20, pero no menos. Pero ya los grupos de 2, 3, 4 o 5, por lo menos 40 participantes. Y lo que ustedes suben entonces al entorno de evaluación es una carpeta comprimida con 2 archivos. Y pues si le queda faltando un archivo, pues, pues le queda faltando la mitad porque son 2 archivos. Entonces los archivos, eh, lo que entrega es una carpeta comprimida en la que debe incluir el trabajo en Word con todas las secciones solicitadas. Y es mejor en Word que en PDF porque eh, es más frecuente, a veces hay problemas con archivos que no se pueden abrir y eso sobre todo se da cuando
es en PDF, no tanto en Word. Y el otro archivo es el Excel con la base de datos unificada y también con todos los análisis estadísticos realizados, porque para uno poder revisar los resultados que ustedes presentan, pues se vuelve muy dispendioso si no le envían a uno el archivo Excel en el que estén los análisis estadísticos. Digamos que ahí sí surgen una serie de dificultades. eh, si me envían el archivo Excel con los análisis, pues yo puedo entrar como en las celdas e ir revisando si siguió bien la fórmula y eso, ¿sí? Y además, pues que si no envían eso, pues uno dice, pues ¿de dónde sacó los datos? O se los está inventando. Y pues dado el número de grupos, pues también, o sea, uno no se va a poner a hacer todo eso eh, como a partir de cero, sí, o sea, hacer los procedimientos estadísticos que ustedes deben presentar, ¿no? Pues imagínense cuándo terminaría uno de revisar todos los trabajos. Entonces, de nuevo, carpeta comprimida con el trabajo en Word y también con el archivo Excel en el que estén los datos de los 40 participantes y los análisis estadísticos realizados, las formulitas. Entonces vamos a ver sección por sección. En introducción, es una presentación general del contenido del informe. Sí, o sea, usted menciona como brevemente, descríbeme brevemente lo que se presenta en cada sección, destacando la aplicación realizada, la muestra, o sea, los participantes. Aquí entonces va a hablar en unos cuantos párrafos, dice, en introducción, se trabajó con una muestra de 40 participantes, de los cuales 28 son hombres, 12 mujeres, de nuevo, o frecuencias o porcentajes, ¿sí? El tanto por ciento habitantes de tal departamento, de tal ciudad, tanto por ciento solteros, tanto por ciento casados, eh, los participantes. Y también el procedimiento, o sea, el paso a paso. Se aplicó la prueba, se diligenció el consentimiento informado, se les dio una instrucción, se les explicó cómo se diligenciaba el, el cuadernillo, se resolvieron dudas. am, Posteriormente se tabuló la información en el archivo Excel y se procedió a hacer la unificación de los datos, luego de lo cual ya se hicieron los análisis en los que se obtuvo medidas de tendencia central, medidas de dispersión y no sé, y la confiabilidad por alfa de Cronbach, una cosa así, el paso a paso. Resultados, pues va a ser la presentación en texto, en párrafos. Em, y observo un error frecuente en varios grupos y es la extensión de los párrafos. Y hay una tendencia, eh, yo me imagino que eso es producto de cuando se apoyan con IA. Entonces se está tendiendo a un uso excesivo de viñetas y las viñetas conducen a oraciones cortas. Entonces en su proceso de formación, algunos estudiantes se están acostumbrando o están quedando con la idea de que la redacción de un texto, de un marco teórico, de una introducción, eh, o de las otras secciones también de un método, es como por oraciones sueltas, ¿sí? Oraciones cortas y con viñetas cuando no... Sí, digamos que usted tiene infinidad de
artículos y tesis que podría revisar de años anteriores, en las que, por ejemplo, pues no se vea como esa contaminación de la IA, y usted va a encontrar que lo que hace la gente es construir párrafos cuando escribe un marco teórico, la introducción de un trabajo, cuando escribe un ensayo, ¿sí? Cuando escribe una síntesis, cuando escribe una reseña, cuando escribe el resumen de los anteriores, un resumen de una tesis, de un artículo, ¿sí? La gente construye párrafos, no como oraciones sueltas y con viñetas. Va de la mano, como todo se empieza a fragmentar con viñetas, ¿sí? Y esa viñeta lo que presenta entonces es como una oración, o sea, como un mini párrafo. No se trata de construir párrafos. Resultados va entonces pues texto, tablas y figuras de los datos cuantitativos extraídos de la muestra. Entonces pues importante que ustedes revisen los videotutoriales. Yo les he compartido 4 videotutoriales. Uno de la explicación de los archivos, ¿sí? Como más detallado. Ah, aquí lo tengo que hacer pues como un poco más rápido que en el videotutorial. Otro videotutorial de análisis estadístico, o sea, en el que saqué como frecuencias y porcentajes de algunas características sociodemográficas. También con la prueba en escala Likert, pues saqué ahí como sí, datos como el promedio, mediana, moda, desviación estándar. Eh, Otro en el que hice ya como lo psicométrico propiamente, que es calcular el alfa de Cronbach, o sea, la confiabilidad por el método de alfa de Cronbach. Ese también es importante que lo revisen. Y otro que es como recomendaciones generales para elaborar la sección de resultados de un trabajo empírico de tipo cuantitativo, ¿sí? Entonces les he compartido cuatro videotutoriales, por favor revisarlos. Con los de los puntajes en la prueba en escala Likert, entonces yo puedo presentar y pues, o sea, mencionar en texto el puntaje mínimo lo obtuvo el participante número 8. Recuerden que ustedes, por ejemplo, ustedes pues pueden presentar una tabla con los puntajes totales, pero no van a poner los nombres de los participantes, sino usan números. Participante uno 2 3 4 5 ta, ta, tan, y puntaje total, ¿sí? Entonces 110, 115, 120, 108, lo que fuera. Entonces, de nuevo, puede haber una tabla que sea, y para que la tabla no quede larguísima hacia abajo, pues puede ser una tabla a 8 columnas. Columna uno participante. Uno 2 3 4 Columna 2 el puntaje total de esos participantes. Columna 3 participante 11 12 13 14 15. Columna 4 los puntajes de esos participantes. Columna 5 el número participante 21 22 23 24. Espero hacerme entender. ¿Sí? Entonces puede ser una tabla con los puntajes totales. ¿Sí? Lo que uno hace pues es cortar la tabla en 4 pedazos y pegarla, no la tabla ahí porque, o sea, una tabla de 40 renglones, pues va a quedar ahí 2, 3 hojas, ahí se le van todas las hojas en una sola tabla. O sea, eso es una cuestión ya como de carpintería literalmente. Am, y señala entonces en texto el participante número 17 obtuvo el puntaje mínimo, el participante número 23 el puntaje máximo de 140, ¿sí? Eh, y otra tabla que pueden ir las medidas de tendencia central, promedio, mediana, moda, las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, y también en esa tabla puede incluir el coeficiente de confiabilidad por alfa de Cronbach. ¿Sí? No presentar un número excesivo de tablas y o de figuras. Esto es importante, o sea, usted tiene que ser selectivo y que sean por ahí, no sé, por mucho, contando tablas y figuras, por mucho unas 6, pero ya por mucho. Ese es como de los principales errores
que se encuentran. Luego, cuando ustedes hagan de pronto trabajo de grado o cuando hagan un posgrado y que tengan que hacer una tesis, van a encontrar también que lo que se recomienda es, cuando uno ya le salen como muchas tablas, pues uno manda unas a la sección de anexos. Pero aquí lo que pasa es que hay como, el error más frecuente es que empieza a haber un hiperanálisis, o sea, un análisis excesivo de puras características sociodemográficas. Entonces es como una tendencia a hacer, o en torta, sobre todo en torta, hay como una cosa ahí de asumir que en torta es como más bonito, más elegante o algo así, y no. O sea, y muchas veces se presenta información que termina siendo, o sea, se usan figuras, se tiende a privilegiar la figura sobre la tabla, creyendo que es como más bonito, más elegante, más profesional, pero muchas veces se hace, la figura no tiene sentido, su uso, y hay un exceso. Entonces empiezan a hacer, por decir, un diagrama de torta para presentar eh, el porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Ese es el error más típico porque, pues para decir que eran 12 hombres y 28 mujeres, eso lo digo en un renglón. No tengo que hacer una figura, una torta que me ocupa la mitad de una página o la tercera parte de una página, ¿sí? De nuevo, para presentar que eran 18 hombres y 12 hombres y 28 mujeres, eso se dice en un renglón y eso tendría que ir en introducción, ¿sí? Lo menciono porque es el error de los errores más típicos y que empieza a ser como empieza a haber un análisis, o sea, que presentan sobre todo figuras como tortas de cada característica sociodemográfica, entonces son como 12, 15 tortas, cuando todo eso usted lo podría presentar o tendría que presentarlo en unos dos párrafos en introducción, sin necesidad de tortas o condensa todo eso en una tabla, ¿sí? La torta puede ser, por ejemplo, una torta, solo una torta para presentar el rangos de puntajes, los sujetos que obtuvieron puntajes bajos, ¿sí? Los que obtuvieron puntaje medio y los que obtuvieron puntaje alto. Y deja una sola torta. Y lo otro que deje por ahí unas tres o cuatro tablas, ¿sí? La tabla es más entendible porque, de nuevo, la figura es donde más empiezan a patinar y presentar figuras que no tienen sentido, ¿sí? Que no, o sea, que lo que se presenta no sé, similar a como si yo, es una analogía, ¿sí? No tiene sentido que yo coja los números de cédula y le saque el promedio, ¿sí? Entonces, de la misma forma, van a haber datos, tipos de datos que no tiene sentido que yo los presente en una figura, en una torta o en un diagrama de barras. Por ejemplo, si usted obtiene promedio, mediana, moda, desviación estándar, varianza, eso definitivamente va en una tabla. No tiene ningún sentido que yo haga una torta con eso, ¿sí? Que yo presente promedio, mediana, moda, desviación estándar y varianza, pues que son unos números, son unos valores numéricos, y eso lo meta en una torta, ¿sí? Entonces, digamos, ese y otros ejemplos se ilustrarían ahí como errores de hacer algo que no tiene sentido y se da sobre todo cuando quieren hacer figuras. No presentar un número excesivo de tablas y figuras y porque es de 2 a 5 páginas en total la, la sección de resultados. Una tabla es esto, que está a la izquierda, ¿sí? De acuerdo a normas APA, pues va con número, tabla uno, tabla 2 y título de la tabla. Puntajes totales en la prueba de automedicación de los participantes. Puntajes totales de los participantes en la prueba de automedicación. Y lo que les decía, pues usted puede entonces ahí hacer una tabla con los puntajes y pues
recomiendo hacerlo sí, a 8 columnas para que no le quede tan larga. Y hace otra tabla de las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y confiabilidad. Y figuras, aquí se ve muy pequeño, pero, o sea, está también figura uno. Y bueno, las figuras también deben ir numeradas y con un título. Y yo puedo agregar, pues sí, una nota, pero es suficiente el número y el título. Y de acuerdo a normas APA es figura, no gráfica. Aquí pues me están ilustrando, entonces pues se habla de los distintos tipos de gráfica, pero ya aquí en el ejemplo específico, que lo que pasa es que se ve muy pequeño, pero pues dice figura uno. Entonces figura uno, figura 2, figura 3. Los diagramas de barras son figuras, los diagramas de torta son figuras, los histogramas son figuras. Esta que tengo aquí pues es una de cajas y bigotes que me representan cuartiles. Fotografías son dibujos, son figuras, dibujos de pronto sí, como dibujos que realizan unos niños, son figuras. Entonces, pues básicamente, si algo no es tabla, es figura. Y no se escribe gráfica uno, gráfico uno, gráfico 2, ilustración, imagen. No, es figura, de acuerdo a normas APA. Otro ejemplo de tabla, entonces pues el número de la tabla, el título, sí, aquí era un título breve, claro y descriptivo, ya el contenido y se puede agregar una nota. Una nota pues es como la tabla no se explica por sí misma, entonces yo hago una descripción de la tabla y puedo hacerla ahí como en la nota, pero también puedo hacerla pues en un párrafo, pues justo el párrafo que viene antes o justo el párrafo que viene después. Otro error, eh, por ejemplo, uno ve que secciones de resultados que solamente son tablas y figuras y ni una letra, o que ponen todas las tablas y de pronto todas también las figuras, tablas y figuras, todas, unas 10, y luego todo el texto. Entonces, pues ustedes no van a ver eso en un artículo. Ustedes lo que ven es como lo que sería más intuitivo y es como intercalar párrafo y tablas y figuras, texto y párrafos, texto y tablas y figuras que se relacionan o sea, yo voy abordando distintos temas, ¿sí? Entonces estoy hablando de las medidas de tendencia central en texto, pues es porque presento la tabla donde están las medidas de tendencia central y el texto donde describo eso, que el promedio fue tanto, lo que indica que los participantes tienen una favorabilidad muy alta hacia las actitudes ambientales, no sé qué, pues eso que estoy diciendo en texto, pues tiene que ir por ahí cerquita, pegadito a donde está la tabla con esa información. No lo voy a poner primero todas las tablas y por allá luego, 3 páginas después es que me aparece, sí, eso sería muy poco intuitivo. Y pues es no pensar en el lector. Sí, es siempre también una cuestión como de sentido común de pensar en el lector y pues no tener yo que devolverme. Entonces, pues eh, va texto, va tabla, va texto, va tabla. Discusión inician con párrafo introductorio donde se menciona el propósito del estudio y un breve resumen de lo que se hizo metodológicamente y lo que se encontró. El propósito de este estudio fue em, evaluar el nivel de favorabilidad de un grupo de habitantes, de 40 participantes, habitantes de las ciudades de Bogotá y Facatativá, eh, el nivel de favorabilidad frente a las actitudes ambientales de un grupo de participantes, ta, ta, ta. Am,
Se les aplicó un instrumento con 28 ítems, también se recogieron unas características sociodemográficas. Se encontró, el principal hallazgo es que los participantes tienen un nivel alto de favorabilidad hacia las actitudes ambientales y, y la muestra estuvo conformada en su gran mayoría por mujeres. Eh, Luego se empieza a, pues a comparar o a contrastar. Sí, mencionan si los datos eran los esperados o no. Aunque ustedes no han planteado hipótesis, pero pueden empezar ahí a denunciar que sí, se encontró, se esperaba que los participantes tuvieran un alto nivel de favorabilidad. Y pues también mencionar por qué, ¿no? De pronto dicen, dado que pues los participantes tenían estudios superiores y se puede asumir o esperar que personas con una alta formación académica tienen una mayor conciencia ambiental, ¿sí? Aquí ya es más interpretativo. En resultados ustedes presentan lo que encontraron, los resultados, y no empiezan a interpretar, pero en discusión sí empiezan a interpretar. Interpretan sus resultados y los comparan, los contrastan con los hallazgos de otros autores. Eh, los hallazgos de este estudio son similares a lo reportado por, y pues ahí mencionan un artículo, ¿sí? Por, digamos, no sé, González y Ramírez 2020, quienes evaluaron también la, eh, la favorabilidad frente a actitudes ambientales en población universitaria de las ciudades de tal, encontrando de un modo similar que pues, había altos niveles de actitudes ambientales o de conciencia ambiental, o sí, pues tampoco se va a encontrar exactamente lo mismo que, o sea, que un estudio que hayan evaluado exactamente lo mismo, pero ahí también pues es buscar que sean similares también las investigaciones con las que comparo. Luego pueden mencionar las implicaciones prácticas de su estudio. Este estudio pues arroja luz, ahora cambio de variable, arroja luz sobre el nivel de automedicación en población universitaria, lo cual puede llevar a problemáticas o estar asociado con otras problemáticas de salud mental y requerir entonces la, mm, la participación de las entidades del gobierno y campañas y políticas públicas, ¿sí? Empieza a haber implicaciones prácticas de lo que ustedes encontraron. Que si hay alta automedicación, pues eso, digamos que puede ser preocupante. Posibles estudios futuros, entonces se puede hacer un estudio más adelante con una mayor muestra y en la que se evalúe de manera más clara diferencias por género en las actitudes ambientales. O se puede hacer este otro estudio así, o comparar lo rural con lo urbano, en fin. Ahí ya o sea, ustedes se pueden dar como la libertad de especular un poco. Pero sí, de todas maneras, pues tratando de que sea fundamentado, o sea, pues construirlo y dar argumentos. Plantean unas conclusiones finales. Entonces, una conclusión como obligada es, pues en últimas, su grupo, ¿qué nivel tenía de automedicación? Que ya se mencionó en resultados, ¿sí? De pronto al comienzo, pero pues eso es como lo que más, ese sería como el dato principal. Eh, A partir del estudio realizado se puede concluir, entonces, una de las conclusiones es el, los participantes del estudio, quienes eran eh, personas, digamos, o universitarios
o personas, trabajadores independientes, mostraron un alto nivel de actitudes ambientales o de automedicación o lo que fuera. Muchas veces uno encuentra pues hallazgos que no son como tan reveladores, entonces pues también pues se puede encontrar, por ejemplo, que pues, se obtiene un nivel medio, ¿sí? Y eso es de todo el tiempo uno encuentra o que uno quiere buscar, por ejemplo, diferencias en dos grupos y no hay diferencias, a menos que sea algo como muy, ya como muy evidente, no sé. Am, y aquí pues las conclusiones que no valen es como decir que a veces hay como la tendencia a pensar que es como una conclusión como que eh, se aprendió mucho de cómo hacer un estudio. No, eso no sería, las conclusiones tienen que vincularlas, o sea, que la conclusión sea sustanciosa, entonces vincúlela con los datos que ustedes obtuvieron, pues que son datos valiosos, y no mencionar como que eh, se, sí, a veces se dice algo que pues podría valer para cualquier trabajo. Pueden ser tres o cuatro, de dos a cuatro conclusiones, discusión entre dos y tres páginas. En limitaciones y sugerencias, dificultades que se presentaron en la construcción, o más aquí más en la aplicación y en la consecución de la muestra. No sé, que de pronto los participantes se mostraban reacios a participar o eh, reportaban que la prueba era muy extensa, que algunas preguntas no se entendían. En limitaciones también posibles errores metodológicos cometidos y cómo estos errores podrían haber afectado los datos que se esperaban obtener. Sí, aquí digamos tomar conciencia de qué posibles errores que se hayan podido cometer. Entonces, sí, no sé, que cuando se aplicaron las pruebas, pues no había como un ambiente más idóneo y entonces las personas pues iban respondiendo la prueba, pero pues algunos estaban haciendo otras actividades o que se aplicó la prueba en distintos momentos, en fin. Em, Realizar recomendaciones a la población seleccionada y aquí pues limitaciones, algo que no, dificultades no, pues no se puede decir como que los compañeros no colaboraban o que entonces los aportes los hacían para lo último o dificultades para ponernos de acuerdo en X o Y cosa. Ese tipo de cosas no irían en limitaciones y sugerencias. No, eso no, ustedes no van a encontrar ese tipo de reportes en un artículo. Recomendaciones a la población seleccionada, ¿qué recomendarían para esta comunidad? Sí. Se requiere la participación de entidades educativas, sociales o del gobierno. Bueno, aquí entonces eso es en relación con sugerencias. Am, y ya referencias, recuerden que pues se referencia a todo lo que se cite, ¿sí? Referencias en orden alfabético, con sangría francesa y sin viñetas. En el anexo, de nuevo, van a poner, el anexo es lo último que va en el trabajo, después de referencias. Y ponen un pantallazo de la base de datos en Excel unificada, no un enlace, ¿sí? Y aquí por ningún lado va un enlace. Es y también en la carpeta comprimida va el archivo Excel con los análisis. Eso es, digamos, lo que menciona la guía. No un enlace en el documento de Word, ¿sí? No. Carpeta comprimida con archivo de Word y Excel. Excel, no un enlace.